verdad es difícil darnos cuenta del problema de la movilidad porque las personas nos adaptamos a la realidad en la que vivimos. Y la realidad en la que vivimos hoy en México es el tráfico y el problema, los problemas múltiples que nos generan el tráfico, que muchas veces no nos damos cuenta, porque todos esos problemas que generan se llaman, muchos de ellos se les llama externalidades negativas. Tres horas y cacho. 2 horas y media. 4 horas y media. Yo 3 horas. 2 horas. Como hora y media, 2 horas. 2 horas y media. Económicamente, la movilidad en México le cuesta aproximadamente al país el 4% del Producto Interno Bruto. Esos son más o menos, en números redondos, alrededor de 333 mil millones de pesos que se pierden por externalidades a una mala movilidad. Pues vaya, pierde muchísima motivación, ganas, energía, etcétera, por estar mucho tiempo en el tráfico, cada vez más tiempo en el tráfico. Se invierte más del doble, o se invertía más del doble en subsidios a la gasolina que en el programa Oportunidades. Sin embargo, la gasolina o el subsidio a la gasolina realmente es un subsidio a los ricos. Aunque estaba pensado como para un subsidio para los pobres, es un subsidio a los ricos, porque quienes más consumen gasolina son los ricos y no los pobres. Los pobres, la mayoría, de hecho, sí, la mayoría no tiene auto. De hecho, solamente 20 algo por ciento de la población en México se mueve en transporte privado, es decir, en su coche. El resto se mueve o en transporte público, bicicleta, a pie, ¿vale? La ciudad no tiene la capacidad para tantos coches, somos demasiados y todo el mundo usa, o sea, hay una persona por coche. Creo que hay una mala distribución como de las vías, o sea, yo creo que se puede marcar fácilmente como una tendencia de horas y destinos dentro de la ciudad y que las mismas vías no cubren muy bien todo ese tránsito. Porque somos muchos. Y la mayoría de la gente utiliza sus coches en vez de utilizar otros medios para llegar a su destination. Las calles, la educación vial. Bueno, yo creo que, o sea, la educación, o sea, de que la mayoría de la gente va sola en un coche, no sé, en una mamavan, que caben 7 personas y que va una persona. Pues en vez de compartir coches así. La idiosincrasia mexicana y la educación. Sí, de entrada somos muchos y no cabemos. Así que por más educados que seamos, va a haber tráfico. Pero yo creo que tiene que ver la educación porque es evidente que en un cruce en el que cuando el alto se pone, se van a pasar 3 más que van a quedar a la mitad, se va a hacer tráfico del otro lado y así pasa en 1000 cruces de la ciudad. El promedio de personas por coche en México es de 1.2. Eso significa que estamos perdiendo 3, 4 o hasta más lugares por coche que está ahí estacionado. Y sin embargo, si pensamos, oye, pues es la minoría de la población la que se mueve en coches, es alrededor del 20 algo por ciento, el coche es el que ocupa el 80% del espacio público. Eso significaría que si hoy quitamos a todos los coches de la ciudad, pues realmente no habría tráfico. Eliminaríamos más de un 70 y algo por ciento del tráfico de la ciudad. Estadístico, la tendencia en la que vamos, creo, si no me equivoco, hoy hay alrededor de 5 punto algo millones de autos en la Ciudad de México. La estadística es que para dentro de 15 años, que se nos van a ir de volada, hayan más del doble
de coches que hay hoy en la Ciudad de México. Pues pierdes muchísimo tiempo. Creo que, no tengo ninguna información certificada, pero yo creo que hay mucho más contaminación porque están los coches ahí parados produciendo dióxido de carbono. Pues la gente pierde tiempo y se estresa. Sí, yo creo que el estrés es lo que más, y por eso, o sea, yo creo que por eso se agrava todavía más la situación, porque ya todo el mundo está harto y dices, y obviamente al haber estrés, pues la salud de la ciudad no es buena en general, o sea, el estrés genera muchos problemas de salud a todo el mundo. Entonces yo creo que pues sí, es un círculo vicioso. Yo creo que el principal problema del tráfico es el estrés que genera el coche. Yo estoy de acuerdo, la gente cambia muchísimo en el coche y más cuando hay tráfico, porque dejas de tratar con personas y empiezas a tratar con coches, entonces es muy fácil aventárteles, montar las madres, ¿no? Entonces eso genera que llegues a tu casa, llegues al trabajo, llegues a todos lados del peor humor, menos productivo. Las horas de trabajo también se complican porque tú, tienes un horario de trabajo, pero tienes que salir 1000 horas antes y tardas 1000 horas en llegar a tu casa, entonces realmente horas de descanso se limitan. Entonces, como dices, yo creo que el estrés es uno de los principales. Y ahorita que ese círculo vicioso agregaría vicios en general. Yo fumo muchísimo por el tráfico. Sí. Y de repente digo, ya lo voy a dejar. Y nada más pienso en un tráfico de hora y media, 2 horas, digo, no. Entonces yo creo que en general no es saludable. Estrés, contaminación. Ya, o sea. Contaminación es una. Es mucho estrés para nosotros. Llegas tarde a donde quieres llegar. Cada día hay más sedentarismo y se ve reflejado claramente en los efectos en la obesidad que hay en México, tanto en niños como en adultos. No te sabría decir una relación directa en números que haya, pero es un hecho que existe una correlación directa, ¿no? Lo que sí te puedo decir es cómo afecta en niveles de estrés, ¿no? Y en cuestión de tiempos. Creo, si no mal recuerdo, y esto lo sacaba el INCO, por ahí las personas en promedio tardan 2 horas por recorrido, generalmente o de casa al trabajo o de casa a la universidad o lo que fuera, ¿no? Pero generalmente en promedio hacemos en la Ciudad de México 2 horas, o en la zona metropolitana, ¿no? Hacemos 2 horas por traslado. Eso significa que, por ejemplo, una persona que va a trabajar una jornada de 8 horas y tenía ciertos niveles de estrés y el jefe y lo que quieras, pues ahora se sabe que el mayor malestar que tenemos las personas dentro de lo que implica el trabajo ya no es el trabajo en sí o el jefe, sino es el acceso y el regreso a casa y trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces si hago 2 horas de camino para llegar, ya llego cansado, enojado, etcétera. Más las 8 horas de trabajo, más otras 2 horas de estar en el tráfico, etcétera. Y hay gente que se echa hasta 3 o 4, ¿no? Pues imagínense el nivel de productividad, de cansancio. Llegan los padres de familia a casa ahora enojados. Por supuesto que hay mucho menos, no solamente tiempo de convivencia, sino calidad de convivencia, lo cual puede llegar a generar, incluso, bueno, por ahí lo mencionaba la SEDATU, hay focos de violencia que se generan porque ahora las familias conviven mucho menos y mal conviven, ¿no? Entonces, es un problema que ahora trasciende inclusive hasta en delincuencia y en violencia, ¿no? Entonces,
insisto, en cuestión de salud, no solamente es salud física, también es salud mental. A las personas les está afectando muchísimo. El IBM hace un par de años, si no mal recuerdo, hizo un estudio sobre la calidad de vida, a cuál es la ciudad a la que más le afecta el tráfico en el mundo, y somos el número 1. Que la gente utilice menos sus coches. Que no sea perezosa. Arriba del 50% de los traslados que se realizan en México son de menos de 8 kilómetros. 8 kilómetros son muy recorribles en muchos otros medios de transporte. A pie, corriendo, harías 40, 50 minutos, es muy bueno para la salud. En bici, transporte público. De hecho, es curioso, el ITDP por ahí sacó un dato. Bueno, he hecho estos estudios año con año y prácticamente te diría que es lo mismo en hora pico en algunas zonas de la Ciudad de México. Prácticamente es lo mismo ir en coche que ir a pie. Para que te des una idea, hace creo 3 años y cacho, el promedio de velocidad en la Ciudad de México era de 34 kilómetros por hora, si no me equivoco. Hoy el promedio de velocidad es de 12 kilómetros por hora y en algunas zonas de la ciudad es de 7 kilómetros por hora. Ser más consciente, aunque te tome tantitito más, pues compartir coche, o sea, compartir rutas y así evitar, o sea, si mucha gente lo hace, pues evita el tráfico, ¿no? A veces no nos damos tanto cuenta porque nos adaptamos a la realidad a la que vivimos y siempre hemos dicho que hay tráfico en la Ciudad de México. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta porque es gradual, poco a poco, pero cómo va aumentando y la verdad es que pues, nos está pegando muy, muy fuerte, ¿no? Creo que nos damos cuenta que hay un problema, pero muchas veces no nos damos cuenta que el propio problema lo generamos nosotros o somos parte del problema, ¿no? Nosotros somos el tráfico, ¿no? Ese 20% que vamos en automóvil somos nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto decimos es que nos afecta. Si me bajo, híjole, seguro me van a asaltar, voy a perder esa comunidad, etc. Oye, a ver, está bien. Pensamos entonces en poner ese granito de arena y hagamos el esfuerzo de compartir el auto, de cuando, oye, si voy a ir al Oxxo, no usar el coche, puedo caminar o puedo utilizar la bici, ¿no? O puedo buscar irme con alguien más, pero no es necesario siempre utilizar el automóvil.